impuestos. Sería hola, 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 profe. ¿cómo Hola, están? profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, también. Qué suerte. Creo que están la mayoría, vi. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de nuestra clase, unidad 8 y la clase ya es 9. Pero antes quería comentarle a ustedes que estuve corrigiendo los exámenes, perdón, los trabajos de investigación que están en el correo. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí, Bueno, quería decirle a ustedes, le estaba diciendo, ¿verdad? De que estuve corrigiendo ya los trabajos prácticos de investigación y la mayoría muy bien. Yo del primer día al segundo día he dado las pautas que íbamos a tener para tener en cuenta en el trabajo de investigación. Y algunos cumplieron, otros no cumplieron, pero muy poco lo que no cumplieron. Tal vez lo que se olvidaron o no sé qué pasó, ¿verdad? Pero eh, entonces algunos no cumplieron. ¿En qué sentido? En completar la estructura de un trabajo práctico. Por ejemplo, la carátula completita de la universidad, de nuestra materia, del alumno, del docente, ¿verdad? Eso sería la carátula. Luego el índice para saber de qué es lo No que se te escucha. No se me escucha. No me escuchan. Hola.
Hola, profe. ¿No me escuchan? Sí, yo te escucho Yo te muy bien, profe. escucho. Yo Bueno. también te escucho, profe. Bueno, pero Mara me dice que no me escucha. Seguramente tu problema es el micrófono, Mara. Fíjate si puedes poner bien. A lo mejor es eso. ¿Está escuchando ahora, Mara? Hola, Mara. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, y alguien me dijo que no me escuchaba. Creo que fue Mara. Mara, ¿me escuchas, Mara? ¿Ya se fue? Profe, gracias. ¿Ya? Bueno, perfecto. Le estaba diciendo de la estructura del trabajo práctico del cual habíamos hablado el primer día de clase ya. En cuanto a la universidad, la carátula, es decir, índice, después la introducción, después el desarrollo, conclusión, bibliografía. Básicamente esa era la estructura y algunos que otros sí querían algún anexo, ¿verdad? Eso la mayoría cumplió y otros no cumplieron, pero en general los trabajos de investigación estuvieron muy bien. Yo creo que fue muy acertada de que hayamos creado o que los compañeros hayan creado un correo para que todos ustedes puedan acceder a cada uno de esos trabajos y en su tiempo libre o tienen que hacerse de tiempo para que puedan leer. Son cada uno de los autores muy, pero muy interesante, muy importante para que ustedes puedan leer. Le va a servir en su vida diaria y en su vida profesional. Por ejemplo, Lucas Coronel habló de Joseph, que fue un economista y sociólogo, fue austriaco. Él aportó muchísimo a la economía del mundo, ¿verdad? Y también se habló muchísimo de su libro de teoría del desenvolvimiento económico. Ese libro revolucionó en todo el mundo, es más, se hizo varios libros, pero ese fue uno de los que más ediciones se ha lanzado, ¿verdad? Es muy importante, así es que es uno de los que aportó realmente a la economía mundial. También al manejo, perdón, de la economía mundial. También Cintia Carolina Roa Otazo habló de Erwin Fisher, economista estadounidense, que se le conoció más en el mundo, por ejemplo, por la teoría de la ecuación que él ha fomentado y ha sostenido a lo largo del siglo XIX y XVIII sobre esa teoría de la ecuación. Que él decía, por ejemplo, de que si es que uno trabaja, más sencillo, ¿verdad? Si uno trabaja y gana y gasta de acuerdo a lo que gana, entonces nunca va a ahorrar. Por lo tanto, nunca va a salir adelante, decía. Imagínense, él tenía, por eso hice la ecuación de, si es que él se gana 100.000 guaraníes por día, no puede gastar 100.000 guaraníes por día. Tenéis que gastar menos para que pueda ahorrar un poquito, por lo menos, ¿verdad? Esa teoría de Erwin también mundialmente fue muy provechoso para la economía, ¿verdad? Para poder tener como modelo y seguir avanzando en economía a nivel mundial. Todo esto del siglo XVIII, XIX y XX. Después Joel Coronel Portillo habló de John Stuart Mill, también fue filósofo, economista clásica. En su época fue uno de los gladiadores, decía en su material, y lanzó muchísimos libros pero muy importantes para la economía mundial. Los economistas realmente son gente que
se concentran en los números y por eso siempre se le va conociendo a través de un libro o de algún ensayo que hayan hecho y que haya servido para todo el mundo, no solamente para su país, sino para todo el mundo. ¿Por qué para todo el mundo? Porque tal vez la primera impresión o la primera edición se haya hecho en su idioma natural o materna, ya sea inglés, ya sea francés, pero de todas maneras igual se hace la traducción en todos los idiomas del mundo. ¿Por qué? Porque fue muy solicitado y por lo tanto se vieron en la necesidad de hacer esa traducción. Uno de los libros más importantes, porque yo siempre buscaba cuál era el libro que le marcó a cada uno de estos filósofos economistas mundiales de aquella época o de aquellos siglos, digamos, ¿verdad? Y fue el sistema de lógica. Él decía de que todo tiene una lógica. Él sostenía de que el mundo vivía de una lógica. Y ustedes que estudian derecho, nosotros los abogados ya sabemos que derecho es pura lógica, ¿verdad? Entonces no estaba lejos de la verdad, estaba realmente acertada en su teoría. Y decía él, el sistema de lógica, que como economista clásica le fue muy bien y su libro fue relanzada varias veces. Ese fue uno de los más importantes libros que lanzó. Después, Antonio Ramón Martínez habló de Alvin Hamsen. Él fue profesor universitario estadounidense o norteamericano, también se puede decir, ¿verdad? Y él decía, o sea que en su libro Fondo de Cultura Económica hablaba de que cada persona tiene que tener una cultura económica. Y él quería decir de que cada persona tenía que ser un mini administrador, porque si vos tenés un 100.000 guaraní, tenés que saber cómo administrar. Entonces él decía que la persona en sí ya tiene que tener una cultura de cómo administrar. No tiene que sorprenderle ni un imprevisto, porque si yo sé economizar o si yo sé manejar dinero, administrar dinero, entonces siempre por más que yo gane poco, voy a tener ese ahorrito chiquitito para cualquier imprevisto. Este es el momento, esta pandemia que nos agarró y que en todos los países del mundo subió el nivel de pobreza. En nuestro país también ustedes saben bien cómo estamos, ¿verdad? Hay muchísima gente que están necesitando porque no pueden trabajar, porque realmente por más que quiera trabajar no puede, ¿verdad? Ustedes ya saben la situación. Bueno, si es que tenía un poco de ahorrito, entonces este era el momento en que no iba a estar necesitando tanto. Entonces, este autor, filósofo, profesor norteamericano, dice de que en su libro de Fondo de Cultura Económica se le sirvió mucho a la humanidad para poder ver la realidad de que debe tener una cultura de administrar su dinero. Algunos ganan muchísima plata, pero nunca tiene dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que gana va gastando en cualquier cosa, pero va gastando. Eso no tiene, entonces esa persona no tiene cultura económica. Eso decía ese autor. Seguramente que cada uno de ustedes ya se están identificando con algunos de estos autores. Eber Oviedo habló de David y que fue un filósofo escocés que aportó muchísimo también a la economía mundial, al manejo de la economía mundial, porque fue economista, fue líder de aquella época en Escocia y nació en Escocia, vivió en Escocia, pero después ya pasó en otros países del mundo donde igual iba lanzando sus libros, relanzando o escribiendo otros ensayos y hablando y enseñando en las universidades de la economía en general. Pero
siempre presentando lo que él sostenía sobre la economía mundial. Él fue así como le decía, escocés pero muy consagrado en aquellos siglos. Líder Paoli habló de David Ricardo, que fue un economista también, pero inglés. Fue un economista inglés pero muy en ese momento agraciado, digamos, por la gente que le conocían, porque dice que fue una persona que se sabía hacer entender y explicar lo que él tenía y sostenía como teoría. Y su principio de economía política y tributación fue uno de los libros que más veces lanzó. Economía política y tributación. Ustedes ya saben que en otros países, acá nosotros hablamos Ministerio de Hacienda, en otros países existe Ministerio de Economía, que nosotros no tenemos. Pero para que se den cuenta que todos estos autores, filósofos, profesores universitarios de aquellos siglos están hablando de economía. Yo creo que vamos a llegar a tener también nosotros un Ministerio de Economía en tiempo no muy lejano, y ustedes se van a recordar de mí. Pero son sinónimos, ¿verdad? Depende, ¿verdad?, cómo se le denomina en cada país. Entonces, David Ricardo tenía un libro que se llamaba Principio de Economía Política y Tributación, que también fue reeditado varias veces. Y ¿cómo le digo? Su ensayo también fue muy productivo. Y David Ricardo, como también Carlos Marx, son referentes, son referentes en economía a nivel mundial. Después, Elena Iglesias habló de Milton Friedman, y ese señor nació en Nueva York. Fue también estadounidense, pero específicamente nació en Nueva York y fue economista. Una persona intelectual. Imagínense, fue nada más y nada menos asesor del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. También fue asesora, o sea que le asesoró a Margaret Thatcher, y realmente propuso resolver el problema de inflación en ese país. Decía él y sostenía él de que el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Decía él que no tenía que haber inflación. Y, o sea, que si hay inflación, también tenía que subir sueldos. No es ninguna novedad, ¿verdad? Nosotros sabemos que así tendría que ser, pero él sostenía, y por lo tanto a quienes le ha asesorado le ha convencido, ¿verdad? Ronald Reagan decía de que, y por lo tanto no subía nada, no había una inflación muy grande, ¿verdad? Porque al haber inflación, entonces inmediatamente también subía el sueldo. Entonces, otra vez equiparaba. ¿Cuándo existe inflación? Inflación existe cuando hay mucha demanda de un producto, y entonces enseguida se alza el precio. Y al alzar ese precio, en algunos países el petróleo, por ejemplo, es muy caro, entonces hay una inflación, pero inmediatamente regulan con el sueldo o con algún beneficio que reciba que los ciudadanos para poder igualar. Y en otros países más modernos no permiten los gobernantes que haya inflación, sino siempre está controlando, siempre está controlando. El libre mercado, si bien es cierto, existe, pero con un nivel, con un control muy importante del Estado para que no toda la persona pueda vender como quiere, ¿verdad? Acá, por ejemplo, escasea el alcohol y ya es más caro. Se vende más caro porque no se encuentra. No, es porque eso se debe regular. El gobierno debe regular a través de su Ministerio de Industria y Comercio, que debe poner el tope a un precio para su venta. No puede, porque yo también voy a querer vender por millones de dólares,
para juntar dinero, aprovechar y juntar dinero, pero para eso está el Estado, para regular los precios. No puede ser que el tomate esté escaseando en el supermercado y sube muchísimo. Eso pasa porque no hay un control. Se debe controlar y debe tener su tope. Muy bien, entonces propuso resolver este señor Milton Friedman, que fue el asesor estadounidense, nació en Nueva York y fue asesor de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Él propuso una idea de cómo resolver el problema de inflación, limitando el crecimiento de la oferta y manteniendo la tasa constante y moderada, la tasa. Muy bien, muy interesante también fue. Luego Clara Beiro Brites habló o investigó a Edwin Robert Anderson y este señor también fue economista, también fue americano y aportó muchísimo a la economía norteamericana. Él también tuvo su oportunidad de salir de su país para poder ir a dar conferencias en las universidades, también fue a hacer conferencias entre sus pares de otros mundos, de otros países del mundo, y de esa manera explicar lo que él sostenía en su libro, en su ensayo mayor. Pero cada uno de ellos tenían varios libros, pero siempre hay uno que le identifica y que se reedita varias veces y también que se traduce en varios idiomas. Mara Medina habló de Adolfo Wagner, también fue economista social y escribió un libro de socialismo de Estado. Él decía que el aumento del gasto público es incluso más rápido que el aumento de la producción del país. Imagínense. Este señor sostenía de que el aumento del gasto público crecía más rápido que la producción del país. Entonces siempre iba a haber un desfasaje. El país siempre iba a ir trabajando con déficit. Él decía eso, que eso se debe regular para que un país pueda andar bien en lo económico, decía. Nosotros sabemos que en nuestro país falta mucho, ¿verdad? Escuchando estas teorías de cada filósofo, economista, profesor estadounidense, escocés, francés, sabemos y nos damos cuenta de que nos falta mucho todavía. Pero para eso estamos estudiando, justamente para que de acá, de este curso, pueda salir un gran economista, tal vez un ministro de Hacienda o para ese entonces seguramente ya vamos a tener el Ministerio de Economía. Luego, Jessica Vanessa Benítez habló de Karl Marx, que es el insigne de la economía política, y Carlos Marx fue economista, político, y después también es como le tenía como padre al marxista. Por eso siempre decía él, como comunista se le trataba a Carlos Marx, pero él decía de que la riqueza se debe compartir con todo. Él decía que no puede ser que un grupo de personas nomás que sean ricos, que guarden todo, que junten toda la plata y el resto que esté ahí necesitando. Él tenía una idea comunista. Decía él que no puede ser que en manos de unos pocos nomás exista grandes extensiones de tierra y que el resto no tenga ni casa, ni terreno para construir. Él pensaba así, no puede ser que unos niños tenían para comer y otros no, ¿verdad? Entonces, a él se le decía de que era comunista marxista, ¿verdad? Y él nació en Londres, Alemania, y fue un economista muy, pero muy reconocido en todo el mundo. Luego le tenemos también Carlos Marx fue pensador, activista y revolucionario de origen alemán. Así en su
En su investigación puso Jessica Vanessa, que fue un pensador, activista y revolucionario de origen alemán. Y así fue. Así él se hacía conocer en todos los lugares donde se iba a dar conferencias. Luego, Laura Martínez le estudió, le investigó a Adam Smith. Fue un escocés y él decía que la crítica de Adam Smith por su idea de que la economía de mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social, él no estaba muy de acuerdo. Él decía, le seguía mucho a Adam Smith, pero siempre le quería poner pero a la propuesta o a la ideología o a lo que sostenía Adam Smith. Le criticaba a Adam Smith por su idea, repito, de que la economía de mercado era, decía él, que la herramienta para alcanzar el bienestar social. La economía del mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social. Imagínense qué sabias palabras sostenían estos filósofos. Repito, la economía de mercado es la herramienta, la economía de mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social, sostenía este filósofo Adam Smith, escocés. Y realmente es así, ¿verdad? Si vamos a pensarlo bien, es así. Luego, Joel Coronel Portillo, él le investigó a Joan Stuart Mill, que fue un filósofo experto en ciencias políticas. Él le gustó mucho la ciencia política, fue abogado, doctor en ciencias políticas y filósofo. Y nació en Londres. Y tenía un libro titulado Principio de Economía Política, que también revolucionó a nivel mundial y fue leído. Y Joan Stuart Mill es el filósofo que revolucionó con la economía en todo el mundo. Y luego Fernando José Ovelar Ruiz habló de John Keynes, que fue británico, economista, hizo varios ensayos, escribió varios ensayos, varios libros en varios idiomas, lanzó trabajó con varios editores o editoriales para que pueda alcanzar el mundo su libro. Él decía eso, ¿verdad? Tenía la esperanza de que su libro le alcance a todo, porque era un soñador de que lo que él sostenía, el mundo entero iba a estar de acuerdo con él. Y bueno, eso me parece muy bien en el sentido de que él estaba convencidísimo de lo que él creía y de lo que él soñaba, tal vez, ¿verdad? Y bueno, cuando uno te dice con convicción las cosas, es como te hace creer, ¿verdad? Y él decía eso, de que todo lo que se haga con voluntad, todo lo que se haga con cariño y que se diga con exactitud y seguridad, se entiende, decía él, y así mismo. Y también fue economista que aportó muchísimo, no solamente en su país, sino en todos los países del mundo. No solamente recorriendo ellos, sino los libros fue editado en cada idioma y entonces por eso alcanzó a todos. Fue así a grandes rasgos lo que pude leer de lo que ustedes investigaron y realmente fue muy, pero muy interesante. Esos filósofos, especialmente economistas, que cuando leemos parece que nos abre la mente, porque realmente no encontramos otra vez de que es actualísimo, no es que eso hace ya años y ya no sirve, no. No es de otro siglo, son de otro siglo, escribieron en otro siglo, estuvieron trabajando en otro siglo, pero hoy día pareciera ser que nos están hablando de la actualidad. Así es que ustedes ya tienen en el correo para que cada uno pueda leer eso, se encargue de leer
en su tiempo libre o haciendo haciéndose de tiempo, haciendo un cronograma para que puedan leer. Muy, pero muy interesante. Y bueno, la nota de cada uno ya tengo, ¿verdad? Pero como eso es personal, le puedo enviar a cada uno luego para que pueda saber de su nota. ¿Alguna pregunta? Quiero tener señal de que me están escuchando. Te estamos escuchando atentamente, profe. Muy interesante tu resumen. Bueno, de todos ya tuve. Profe, Sí. ¿no sería mejor que los trabajos se manden en el grupo así para poder tener? No, y en ese correo ustedes pueden entrar, ustedes ya tienen su contraseña, perdón. Entonces ustedes entran y leen ahí. Cada uno tiene Ah, bueno, pues. cada uno tiene su contraseña, ¿verdad? Del que envió el compañero Ever, ¿es verdad? Ese mismo. Entonces ustedes entran en ese correo y ahí están los trabajos de cada uno de ustedes. Entonces van a entrar. Profe, Sí. ¿y las notas será que no nos podés mandar en nuestro correo para ver Ah, cuánto hicimos? bueno, y estaba, alguno me daba la opción para responderle y otro no me daba esa opción. Entonces dije, es mejor nomás que no envíe, porque si yo envío en ese correo, todos ustedes van a acceder a la nota. Pero si no le importa, puedo enviarle a todos en ese mismo correo, porque yo nomás considero siempre de que la nota es personal. Hay un 7, hay un 8, hay un 9 y después todo 10 puntos. Y el punto máximo es de 10 puntos. Si no le importa, puedo responder ahí sin ningún problema, pero como es personal, pero si ustedes quieren, yo no tengo problema. Yo creo, profe, que ahora nos podés decir nuestra nota. No sé si los compañeros creo que no van a tener problemas. Y si vos sos Jessica, Sí, profe. bueno, Jessica Vanessa Benítez, Sí. 10 puntos. Gracias, profe. Lo que me va preguntando le voy a decir entonces. Después, ¿quién más quiere saber? Yo, profe, ¿Quién? Elena Iglesias. Dale, Elenita. Espera que Elena Iglesia, 10 puntos. Gracias, profe. Bien, Elena, bien, Jessica. Después, si quieren y si no quieren, me callo nomás. Yo, profe, Laura. Laurita, Laura Martínez, Así es. 10 puntos. Bien, Laura. Gracias, profe. ¿Quién más? Yo también, profe Mara, por favor. Mara. Un ratito, 10 puntos, Mara. Bien, Mara. ¿Quién más? Yo también quiero, Para que no sepan quién soy, ¿verdad? 10 puntos. Bien, Ever. gracias. ¿Quién más? ¿Ya está? ¿Quién más? Paoli, profe, yo también. Paoli. Muy bien, espera que Paoli, Paoli, vos hiciste 8 puntos, Paoli. Te faltó hacer la conclusión y te faltó hacer la bibliografía. Sí, profe, gracias. Bueno, y después, correcto, excelente. Solo que eso te faltó y como pusimos cómo íbamos a corregir, entonces tuve que corregirte así. Sí, está bien, profe. Dale. ¿Quién más? Joder, coronel, profe. Joel Coronel Portillo. Así mismo, profe. 9 puntos, Joel. Te faltó índice. Dale, profe. Para la próxima ya no te va a olvidar, ¿verdad? Bueno, Gracias, profe. y creo que es todo. ¿Quién más? Joel. ¿Y el mío, profe? ¿El tuyo, Joel?
Lucas, No, Lucas. Luquita, vos hiciste 7 puntos, Luquita. Te faltó la carátula de la universidad, te faltó el índice y te faltó la bibliografía. Y yo creo que vos no escuchaste cuando di las indicaciones, ¿verdad? Eso pensé. Porque No tenía lo. hiciste muy No. buen trabajo. Dale, perfecto. Gracias, profe. Bueno. El profe era que se incorporó tarde Sí, ya, por eso sí. seguramente no supo. Seguramente, pero yo dije que él pregunte todo lo que ya dimos, que se ponga al día, ¿se acuerdan? De trabajo práctico también le hablé. Bueno, ¿quién más? Ya está, ¿verdad? Yo, profe. Roa, Sí. Roa Otazo, Sí, profe. 10 puntos. Gracias, profe. Yo, profe Clara Beiro. Clarita. Clara, 9 puntos. Te faltó índice, Clara. Sí, profe, está bien. Bueno, Gracias. de nada, amiga. Bueno, estos son todos los que están hoy, ¿verdad? Ya está, profe. Ya está. Bueno, Sí. ahora en la plataforma, si es que por ahí se corta, porque voy a empezar a desarrollar hasta que se corte, ¿verdad? Pero después pueden entrar ustedes en la plataforma porque hay algunas preguntitas que ellas me pueden contestar ya que van a tener ya la lección. ¿Está bien? Y después, por lo menos después, igual yo voy a completar si es que hoy no termino de explicar esta lección. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Sí, profe, está bien. Dale, profe. Dale. Bueno, Chao. no se vayan todavía, ahora voy a empezar. Bueno, hoy vamos a hablar de la clasificación de los impuestos. Seguimos con eso. Esta es la unidad 8. Clase 9, unidad 8. Si ustedes miran su programa, van a encontrar en la unidad 8 que tenemos sobre la clasificación de los impuestos. Se considera al impuesto, es un concepto, ¿verdad? Que es acá falta que es el tributo por excelencia, el impuesto. O sea que se considera que el tributo por excelencia es el impuesto. Si ustedes me escriben así, ya va a estar bien para el examen. O si es que encuentran un párrafo así, ¿verdad? O sea que el impuesto entonces es considerado el tributo por excelencia. Y tenemos la clasificación de los impuestos, tenemos en 2 grandes clasificaciones. Primero tenemos la clasificación jurídica y la clasificación, ¿qué más? Financiera. La clasificación de los impuestos, recuerden que se clasifican en 2 grandes ramas, jurídica y financiera. ¿En qué consiste la clasificación jurídica? La doctrina del derecho tributario, como la legislación vigente, han dividido los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Eso ustedes ya saben, ya manejan, porque ya hemos repetido varias veces. La doctrina, habla de la doctrina del derecho tributario, es decir, la ley del derecho tributario vigente han dividido los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. La Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional, la que es la de ¿de cuándo es la última Constitución? 92.
Perfecto. La Constitución del año 1992, en el artículo 168, hace referencia a los distintos tipos de tributos e impuestos, tasas y contribuciones. Imagínense, en la Constitución Nacional ya nos hablan de qué tipos de impuestos, de qué tipo de tributos, de qué tipo de tasas y contribuciones se puede cobrar a la gente común. Eso es por eso siempre estamos hablando de que un impuesto que se quiera implementar debe